Todo en común. 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 Un espacio de diálogo y compartir ciudadano. Estamos con la presencia de José Siancas Gamboa, Pepe, ¿sí? Él es psicólogo clínico y bueno, bienvenido Pepe al programa Todo en Común. Muchas gracias, Jorge. Más bien, nuevamente contento de estar contigo conversando sobre una problemática tan querida por mí y a la vez tan en tinieblas que todavía se hay, ¿no? Sí, de hecho, acercarse al mundo de los jóvenes siempre reclama, digamos, exige muchas cosas, ¿no? Y claro, contigo la idea es conversar sobre esta parte más interna. De hecho, digamos, tiene que ver con tu carrera, con la psicología. ¿Cómo ves a los jóvenes a nivel emocional, Pepe, ahora? Bueno, yo los veo un poco más perdidos que antes, ¿no? O sea, es cierto, toda la vida, la juventud, ha habido incertidumbres, ¿no? Siempre nos hemos movido en ese mundo más subjetivo, porque es una etapa de tránsito, ¿no? Entre dejar lo que fue nuestra niñez y pasar a un poco en el tránsito para la adultez, ¿no? Ese mundo que nos asusta, este mundo que el adulto se muestra ya no solamente serio, sino como que hubiese perdido las esperanzas, las ganas de vivir, y el joven se encuentra entonces en medio de eso, ¿no? Y se encuentra entonces con unas rebeldías fuertes de no querer llegar a esa adultez, pero también de vivir su etapa más en libertad, pero una libertad que no saben todavía hacia dónde los lleva, ¿no? ¿Y qué le impide no querer llegar a ese mundo de adultez? Yo creo que son los ejemplos del adulto, ¿no? O sea, el adulto en todo su sentido. En el mundo del trabajo, por ejemplo, en el mundo laboral, ¿no? Donde no encuentran, a pesar de todo, no hay seguridad, ¿no? Encuentran que el adulto llega renegando del trabajo, que maldice todavía, un adulto que no puede inclusive llegar a ser una imagen paterna, no puede ser un esposo, alguien que no está contento con su mundo mismo, ¿no? Y que muchas veces dice, mejor estaba en mi época de secundaria, ¿no? Claro. Que siempre es la época que uno evoca como grandiosa, maravillosa, ¿no? Los años maravillosos. Los años maravillosos. Pepe, hay un modelo que está ahí en juego, ¿no? Este modelo de que todos querer estar en un tiempo siempre de juventud, ¿no? Y pasa con los adultos, ¿no? Es decir, muchos, digamos, que están buscando ese juvenilismo para poder, tal vez ahí se expresa el hecho que no son más responsabilidades, ¿no? Sí, puede ser, ¿no? Sí, es cierto lo que tú dices, a veces los adultos ya decimos, no, yo soy un adulto joven, ¿no? O un joven adulto, como tratando de alargar este proceso de no querer madurar, ¿no? De no querer todavía afrontar ciertas cosas, porque es cierto, el joven mira el mundo con mucha mejor esperanza, ¿no? En medio de sus miedos tiene esperanzas, ¿no? Esperanzas a salir adelante, y por eso se ve ahora a muchos jóvenes más metidos en el hecho de querer estudiar, de querer saber. Son jóvenes que buscan en la internet inclusive el conocimiento, ¿no? Así es. Pero esta esperanza que tienen los jóvenes se puede sentir muchas veces frustrada por el contexto social, ¿no? Sabes tú que el país está calificado, digamos, evaluado como un país que no es feliz, ¿no? Entonces eso, bueno, como que... Recordaremos hace tiempo un expresidente de la República, ¿no? Alan García, también nos comparaba en un evento internacional. Él decía, los brasileros son muy alegres, todo lo ven felicidad, mientras nosotros somos un pueblo muy triste, un pueblo sin esperanzas. Y yo creo que tampoco va por ahí la cosa, ¿no? O sea, yo creo de que no es que hayamos perdido la alegría ni que tengamos la esperanza, sino que más bien la sociedad nuestra, o hay un sector en realidad que no nos quiere dejar pasar,
¿no? Un sector que nos vende una idea de que todo en este país marcha mal, ¿no? O sea, lo último, ciertamente, con toda esta cuestión de la leche, por ejemplo, ¿no? O sea, ni siquiera eso tenemos la esperanza de poder tener en un país lechero, un país que en realidad toda la vida fue agrícola y que fue ganadero y que hay posibilidades, ¿no? Sino que toda la industria se está yendo hacia otro sector, ¿no? Más el extractismo. Y fijamos nuestra mirada y hay un mundo que nos hace creer que solo la minería nos va a sacar de la pobreza. Entonces ahí los chicos sienten que no, pues, ¿no? Claro. Y esas expectativas, ese optimismo, de hecho no niega que los jóvenes tengan miedos. ¿Cuáles son estos miedos que tienen los jóvenes ahora, Pepe? Hay mucho miedo al fracaso, porque hoy les exigimos a los jóvenes que nos saquen de los problemas que nosotros los adultos hemos creado. Y les estamos exigiendo que ellos ya vayan creando, no mañana, ahora, ¿no? Y por eso que ahora al joven se le mete el hecho de que tengan que estudiar, que estén en doctorados, que tengan maestrías, que estén muchos años para solucionar los problemas que hemos ocasionado. Y el joven se revela frente a eso. Entonces, el miedo a fallar en realidad y a fracasar y llamarles entonces otra generación X perdida, es el que ellos tienen esos miedos. Es que también tiene que ver con que socialmente se reclama, digamos, a los sujetos, a los ciudadanos, que seamos exitosos, ¿no? Ese es el modelo que se plantea, ¿no? Entonces, Sí. el fracaso no es aceptado, pues. No es aceptado y para ser en realidad exitosos tenemos que ser tristes, Claro. porque tienes que ser serio, ¿no? O sea, la persona que busca esto y que sonríe o que lo toma con así, dicen, no, eso no es, ¿no? O sea, la madurez pasa por el hecho de estar serio, ¿no? Hay que afrontar las cosas. O sea, no se ve en realidad, y por eso es que la búsqueda de la alegría entre los jóvenes hoy día es mucho más fuerte. Claro. Y tal vez ahí se puede expresar también algunos excesos, ¿no? Es decir, cómo el miedo te puede llevar a acciones temerarias también, ¿no? Claro, por eso es de que vemos ahora no solamente las fiestas estas que salieron del semáforo, las fiestas del bingo, o sea, es el hecho inclusive de que los jóvenes buscan en el contacto sexual, en la sexualidad, una alegría efímera que por lo menos les pueda dar un rato de satisfacción, ¿no? Y eso es poco entrar al mundo, digamos, del hedonismo, al mundo del placer, ¿no? Que es el mundo que se les vende, pues, ¿no? O sea, la felicidad es signo nada más de cuánto y tanto tengas tú un éxito, por ejemplo, con las mujeres, ¿no? Que es este machismo falso que nos han hecho creer, ¿no? De que el hombre tiene que tener 7 mujeres. Por eso dicen, no, hay más mujeres que hombres, entonces ya ves, hay una para cada día de la semana. Y que tienes tú que rendir inclusive y ser exitoso, ¿no? Es una de las cosas que a mí en las consultas me da risa y me causa pena a la vez, ¿no? Porque cuando vienen parejas jóvenes con problemáticas y hay una pregunta que les tenemos que hacer sí o sí es, por ejemplo, a la señora se le pide conversar aparte y se le dice, señora, ¿cómo va en el sexo usted? Doctor, un fracaso. No se siente que su pareja la llena. Haces pasar al joven, en este caso al joven esposo, y tú le dices, ¿cómo vas en el sexo, doctor? Yo la tengo totalmente satisfecha, ¿no? O sea, 2 veces al día y durante los 7. Entonces, es ese miedo inclusive al fracaso con nuestra propia sexualidad que hacen, ¿no? Y lo que habla de alguna manera, digamos, que se sienten afectados o nos sentimos afectados cuando chocamos con aquello que creemos que es nuestra identidad. Esta identidad marcada, digamos, por la sociedad, ¿no? Sí, y es cierto, o sea, al hombre como que se le sigue viendo todavía como sujeto de que él tiene que ser el exitoso. No tanto a la mujer, ¿no? Por eso es que la mujer tiene una doble lucha muchas veces, ¿no? De ser no solo exitosa, sino de ser reconocida. Claro. Y esa búsqueda de ese reconocimiento muchas veces también las lleva a ellas hacia el otro extremo, ¿no? A ese feminismo donde pelea en realidad con el hombre, ¿no? Lejos de ser 2 seres humanos que se complementan y que caminan ambos hacia el éxito,
los encuentras enfrentados, ¿no? Entonces encuentras a la esposa enfrentada al esposo y viceversa. Y en medio de esos tienes a los hijos viendo un enfrentamiento de dos titanes y con una incertidumbre entonces de decir yo no quiero llegar a hacer eso, ¿no? Entonces por eso buscan más el sexo en libertad, el no comprometerse o de los compromisos rápidos, ¿no? Claro. Y eso tiene que ver también ahí con la presión, no solamente, digamos, macro a nivel de sociedad con los jóvenes, sino también a nivel de los grupos, digamos, los contemporáneos, los tipos jóvenes, ¿no? Que te exigen que, particularmente un varón, ¿no? Oye, de hecho, tienes que tener pareja, de hecho, tienes que tener la posibilidad de una chambita, no ser el capo del barrio, el capo de la mancha, ¿no? Sí. Sí, eso es una verdad, ¿no? O sea, al joven se le ponen unas circunstancias muy duras, ¿no? Muy duras, y hace de que el joven pues ciertamente se rebele frente a este modelo y frente a estas exigencias, ¿no? Claro. Ahora, este miedo al fracaso también se expresa, Pepe, en tanto tú miras, por ejemplo, en el plano más político, ¿no? Es decir, yo que voy a participar en una organización política, puede decir un joven, si es que ahí el fracaso está casi como a la puerta, digamos, ¿no? Es Sí. decir, por lo que no tengo el reconocimiento, muchas veces, que podría esperar, ¿no? Pero es además, mira, los partidos no ven en el joven, o sea, quieren que el joven siga los mismos pasos que siguieron ellos y entrar por esos cánones. Y el joven no entra por esos cánones políticos, ¿no? O sea, actualmente el joven está viendo que el político actual es corrupto, el político actual es mentiroso, el político actual no brinda en realidad las satisfacciones que la sociedad demanda y que ellos en algún momento generaron, ¿no? Expectativas. Claro. ¿No? Ahí tienes la gran ruta, la gran transformación, las promesas de muchísimos, y que los jóvenes siguieron a estos caudillos y que ahora encuentran que no eran. Lo cual expresa que a nivel social los jóvenes sí tienen sus broncas, tienen sus rabias, tienen su indignación con estas cosas que tú señalas, ¿no? Y tienen sus formas de participar dentro de política. Los jóvenes, cuando sí se convencen de que algo en realidad ellos les gusta, ¿ya?, se comprometen y lo siguen. Muchas veces nacen desde la indignación, ¿no? Desde allí es ciertamente su rabia, ¿no? Desde Por la eso rabia. ellos lo fomentan en su manera de enfrentamiento, ¿no? En esa confrontación que tienen con el adulto, sobre todo en los partidos, de que quieren ser escuchados, pero más que escuchados, reconocidos. Y eso es algo que el mundo adulto todavía no hace, reconocer en el joven, ¿no? Ahora solamente se les usa en la cuestión de porcentajes, porque la ley le exige, entonces hay una cuestión de hay que buscar jóvenes. Y los jóvenes, ya lo hemos visto en las anteriores marchas de la anterior ley Pulpín, que los jóvenes no se sentían y no querían ser manipulados por los políticos. Y cuando los políticos han querido entrar y ganar en estos jóvenes, se han visto que son rechazados. Y no ves ahora una gran, o sea, hay jóvenes, cierto, en los partidos, pero no los ves ciertamente en esa cantidad que los partidos políticos hubiesen querido captar, ¿no? Sí, aunque también, digamos, la gente que sí está militando, lo que está participando de un movimiento, de hecho, su mundo, es decir, son jalados también emocionalmente por una idea de querer hacer algo por el país, ¿no? Todavía hay jóvenes así, definitivamente, ¿no? Adentro es donde descubren otras cosas, ¿no? Claro, sus sueños, yo creo que el joven nunca renunciaba a ser ese soñador, ¿no? Es el adulto que ha perdido ya la capacidad de soñar. El joven no. Pero entonces cuando el joven se confronta y encuentra en realidad que el mundo del adulto es la pérdida de los sueños, la pérdida de la esperanza, es que el joven entonces se niega a entrar en esa. Y allí derivan muchos problemas, ¿no? No solamente problemas emocionales, sino problemas luego clínicos que nos llevan, ¿no? La angustia, el problema de agarrar y entrar en algunas esquizofrenias porque ya no encuentran maneras o de ciertas locuras que los llevan en realidad a otros submundos, ¿no? El mundo de la marihuana, el mundo del LSD, del escapismo, y entonces, o el de la droga, del alcoholismo, en último de los casos. Y a propósito de ello, el índice, digamos, la tasa, digamos, de gente que está con problemas de salud mental, ¿no? De la profilia clínica ha aumentado, ¿no?
Sí, y es curioso que el Ministerio de Salud, por ejemplo, ahora en personas se dice, ¿no?, que cuando encuentran en un hospital y tú vienes con un problema de angustias o un problema de esto, inmediatamente deben ser trasladados a los psiquiatras, ¿no? Porque se quiere hacer ahora una cuestión de tenerles más en la droga. O sea, de la pastillita que los droga, medicarlos para que estén tranquilitos y no... Entonces busca la sociedad apaciguar esta cuestión de las angustias, de los miedos, para que la gente no esté entonces pensando en cómo cambiar. Bien, continuamos la conversación con José Siangas Gamboa. Él nos está acompañando el día de hoy y estamos conversando sobre el tema asociado, digamos, a entender el mundo más interior de los jóvenes, el mundo de las emociones y que tiene que ver ello con su vínculo más social. Recordar que Pepe, él es psicólogo clínico. Pepe, habíamos al final del primer bloque conversado un poquitito sobre esto de algunas manifestaciones más clínicas, ¿no?, a nivel psicológico de los jóvenes. Y tú hablabas de las angustias, ¿no? Y yo quedé un poco en plantearte esto de que también veo muchos jóvenes ansiosos, ¿no? ¿Cómo se produce eso y hacia dónde va? ¿Cuáles son las ansias que tienen los jóvenes, las ansiedades? Bueno, en realidad ahora el mundo te pide, o sea, tanta rapidez que crea en los jóvenes una ansiedad de hacer las cosas mucho más rápidas, ¿no? Entonces están ansiosos por terminar una para comenzar otra y seguir con otra, porque las exigencias del mundo te solicitan que seas muy rápido en todo, ¿no? Y en una sociedad como la nuestra, tan llena, por ejemplo, en nuestro transporte público, entonces la ansiedad de querer llegar es el hecho que los vuelve inclusive hasta agresivos, ¿no? O sea, solo basta viajar en el metropolitano para que tú veas a los jóvenes, no solo prendidos de los celulares porque están mandando mensajes, están comunicando, se están viendo, monitoreando sus trabajos o monitoreando otras cosas, pero los ves en el hecho de su rostro, ¿no? Entran a las estaciones corriendo, se tiran contra la gente, no importando, aplastando, por la cuestión que la ansiedad les produce de llegar rápido, ¿no? Entonces, este mundo acelerado crea ciertas angustias, ciertas ansiedades y muchas tensiones que al final el joven no la ve sino en la cuestión de la manifestación de una violencia también, ¿no? Una violencia que lo ves, que los manifiestan, por ejemplo, a través del hip hop, ¿no? Cuando suben estos chicos y ellos dan su mensaje y dicen este mundo cómo los violenta. O sea, ellos sienten en realidad que este mundo los está violentando y que hay respuestas de muchos de ellos y que lo manifiestan a través de su música, que más que para ser escuchados, lo dicen para que los reconozcan, claro, que los jóvenes están pidiendo algo allí, ¿no? Mírenme. Ahí va un poco esta idea, ¿no? Es decir, hay nuevas, no es que nuevas, hay variadas formas ahora de manifestar el mundo interior de un joven, ¿no? El hip hop es una oportunidad tan igual como el grafitis, por ejemplo, ¿no?, que está ahí muy presente y que cuentan, como tú bien dices, sus vivencias, ¿no? Pero este reconocimiento, también lo habíamos conversado en el primer bloque, me llama la atención lo siguiente, cuando hablamos más en el mundo más político, ¿no? Decimos que hay necesidad de que tengan reconocimiento los jóvenes. ¿Cómo hacer reconocimiento cuando estos políticos adultos no se acercan al mundo de los jóvenes? Es decir, ¿cómo reconocer a alguien que no conozco? Ese es uno de los problemas que tenemos los adultos, ¿no? O sea, no hemos sabido todavía nosotros mismos tenderles puentes, tender entre las generaciones, porque la vaca se olvida cuando es ternera, ¿no? Entonces el adulto se ha olvidado que fuimos también los incendiarios de nuestra época, ¿no? Y nos convertimos en los bomberos. Entonces lo que hacemos el adulto es tratar de apagar el incendio que quieren los jóvenes iniciar, ¿no? Porque nos asusta la vehemencia con la que ellos vienen, nos asustan sus ideas que no tienen de repente como nosotros veíamos la cuestión de la ideología, ¿no? La ideología era para nosotros en algún momento casi el todo, el que nos iba a resolver los problemas. Claro, la fuente orientadora. La fuente orientadora. El joven viene, no es que no tenga su ideología, sin embargo no se casa con ciertas ideologías. El joven tiende más bien a buscar caminos
que puedan ir creando nuevas formas de vivir. En todo caso, no se absolutiza y no se adoctrina, sino es más pragmático en ese sentido. Es más pragmático y pelea contra los dogmas, Ujú. ¿no? Entonces, los dogmas en la política, en la religión, en la sociedad, inclusive con la ética, los jóvenes pelean contra eso. Sus rebeldías, por ejemplo, de ver no solo ahora a las chicas que se pintan de 3 o 4 colores el cabello, sino los varones mismos, Ujú. ¿no? El hecho mismo de que ya hay un mundo de jóvenes que en su sexualidad, por ejemplo, han salido a decir, no somos, ¿no? O sea, somos esto. Queremos que nos respeten en lo que es nuestra sexualidad, en vivir nuestra sexualidad. Es un grito también ante una sociedad que los ha querido enclaustrar, meterse, no, que no salgan de ese closet, tenerlos allí metidos. Y sin embargo el joven implosiona. Implosiona en una sociedad que no los ve, que no los entiende Y que no quiere reconocer, digamos, que hay diversidad. y que los juzga. Es decir, que la idea de esto de la globalización casi como que podría tener cierto sentido para algunos como uniformización, ¿no? Sí. Y no es así, ¿no? Sí, no hay, ¿no? Inclusive el hecho de que muchas veces a nosotros los psicólogos vienen algunos papás y nos dicen, queremos que nos ayude a que cambie, ¿no? Entonces cuando uno le pregunta, ¿qué cosa quiere cambiar usted? Es que está con tendencias de homosexual. Entonces uno no tiene a veces más que sonreír porque no entienden en realidad, ¿no? Que esto es lo que es la orientación sexual. Los padres tienen miedo, ¿no? Hace poco, el mes pasado, estuve, por ejemplo, en Arequipa dando un retiro y una persona se me acerca llorando en medio de y me dice, hermano, mi hijo es homosexual. Entonces le digo, pero ¿cuál es el problema? Que tengo miedo porque yo quiero que él sea feliz. Entonces le digo, abraza a tu hijo. O sea, no entendemos todavía, ¿no? Y más bien ante eso, el adulto, ante el miedo, es el rechazo. Y el joven siente ese rechazo. Y ante sentir el rechazo, entonces él también rechaza al adulto. Sí. Y ahí no tendemos puentes. ¿Qué es lo que, en todo caso, un joven rechaza? El no sentirse escuchado, el no sentirse comprendido, ¿no? Porque el adulto puede escucharlo muchas veces, pero no lo comprende. No comprende esta nueva sociedad, no comprende los cambios que están habiendo, porque el adulto no comprende el mundo en realidad que se nos presenta. Y por eso que el adulto también a veces rechaza, ¿no? Y vive el día a día nada más y dice, no, yo solo y mi trabajo, ¿no? Y se mete al fútbol, que tampoco lo comprende, ¿no? O sea, no comprende por qué seguimos todavía perdiendo. Y sin embargo, él sigue afianzado al fútbol. Pero es que se mete a este mundo para olvidarse de los problemas, para olvidarse de lo que la sociedad nos está metiendo, ¿no? Un noticiero que te muestra solamente el hecho que te robaron, el hecho de las violaciones, la muerte, el hecho de que un varón le tiró agua hirviendo a su novia o a su exnovia, ¿no? ¿Qué encuentras? Incendios, encuentras a bomberos con uniformes que tienen años de años, o sea, una sociedad que no cambia. Así es. Pero igual podríamos hacer una comparación, digamos, con lo que pasa en la lectura que uno puede hacer en las páginas, en los Face, por ejemplo, de los jóvenes. Es decir, se podría decir que son más atrevidos, digamos, para ser exhibicionistas y para colocar su día a día en estas páginas. Sí. ¿Y por qué lo harían, en todo caso? Sí, es parte de esta rebeldía de bronquearse con el adulto, de decir, mira lo atrevido que soy, ¿no? O sea, lo que tú no te atreves, yo sí. Pero es esa manera de medir también al adulto, ¿no? O sea, de mostrarse en este mundo donde el adulto tampoco entra. Pero también mostrarse, no sé, con más temeridad, con más poder, con mayores posibilidades, también con su grupo de amigos, ¿no? ¿O no? Sí, también sabes que es la lucha de su libertad. En esta lucha que ellos tienen de mostrarse lo libre que son, a veces pierden también perspectiva, ¿no? Y ya muestran toda su vida, muestran o sea, hasta se ven sus broncas entre uno y otro, o sea,
ya ponen inclusive cosas que antes en nuestro mundo eran nada más de la pareja, ellos lo ponen, ¿no? Claro. O sea, me peleé, tuve esto, tuve lo otro. Entonces, ¿por qué? Porque buscan de todas maneras el hecho de, amigo, yo estoy contigo, no te preocupes, ¿no? O sea, un abrazo, los dibujitos que se le mandan, ¿no? Porque ya ni siquiera lo expresamos con palabras, ¿no? O sea, ciertamente poner un email, ¿cómo le llaman esto? Smoke, ¿no? Sí. A estos dibujitos con las lagrimitas, o el hecho de las confusiones, o el estar preocupado, o sea, Estos emoticones. Que los utilizan. emoticones, ¿no? Que son lo que buscan poner como emociones. Y eso es lo que me llama la atención, Pepe. Tal vez ahí nos puedes ayudar a descifrar. Antes entendía que los psicólogos pedían que los jóvenes o un paciente hable, use la oralidad para sacar su mundo interior. Pero vemos en las redes que todo es escrito, todo es imagen y todo es texto. Y nosotros sabemos que quien escribe, de alguna manera la piensa primero. Sí. Entonces, es decir, pero sin embargo están soltando emociones ahí. Esa manera, digamos, de expresar, siendo auténtica, ¿qué valor podría tener, digamos, para un joven, ¿no? Como catarsis, o también para otra persona? ¿Cómo lo ves tú eso de que ahora las emociones son más se llanan por escrito que por una cuestión más oral? ¿Por qué hemos perdido, Jorge, allí la verdad? Hemos perdido el diálogo. Ese diálogo que teníamos antes, inclusive en el hogar. Uh-huh. En el hogar no se comunica. Entonces ellos buscan lugares donde expresarse. Y hoy por hoy el Facebook le dio estos espacios. Hay que recordar que el Facebook nace porque un joven quiere expresarle lo que vivió con esta chica, ¿no? Este rechazo, y él busca, ¿no? Entonces ahí comienza todo, canales de expresión, ¿no? No hay canales de expresión ahora. Curiosamente, en un mundo donde hemos avanzado tanto en los medios de comunicación, hemos perdido el canal más importante, que es el canal humano, ¿no? Porque cuando el hijo o la hija quiere comunicarse con el padre, o éste está cansado, o están viendo su televisión, o ciertamente está metido en sus mundos. Y también es una manera de subestimar el mundo emocional, ¿no? Cosa que nunca ha sido reivindicada. Ahora hay esfuerzos, pero de antiguo el mundo emocional era pues... Ah, claro, era mucho más vedado. Claro, no había forma de entrar ahí, ¿no? No había a veces que ver el hecho de cómo comunicarle, ¿no? O sea, cómo disfrazar algunas cosas, ¿no? Claro. Porque los padres, había una cuestión ahí de tabúes que no podíamos conversar, ¿no? O era señal de debilidad, ¿no? Entonces, Propio para mujeres en el pensamiento machista, ¿no? sí, claro, o sea, un varón no podía acercarse a su padre a decirle ciertas cosas, ¿no? Porque eso era chocante, ¿no? Entonces, siempre han habido estas pérdidas de canales, y el único canal que antiguamente teníamos era el del grupo. El del grupo del barrio, que nos reuníamos en la esquina, y con el pata, pues era con el que nos podíamos decir y deschavar, ¿no? Y con el cual tú podías encontrar, de alguna manera, un abrazo cálido o un hombro donde llorar tus penas, ¿no? Entonces, había esos canales. Hoy por hoy no los hay, ¿no? Porque el mundo del barrio también se ha perdido. Así es. Pepe, vino de mí ya como sentimiento, no como emoción. ¿Cuáles serían ahora esos afectos, los amores que tienen los jóvenes? ¿Qué aman ahora los jóvenes? Aparte de su libertad que ya decías. Yo creo que ellos todavía siguen teniendo muchas ansias del amor. O sea, siguen enamorados del amor, ¿no? Lo expresan de otras formas, con otras maneras de ser, de expresar, pero ellos buscan en realidad encontrar un amor auténtico, un amor en donde ellos puedan encontrarse, ¿no? Es como esta famosa película que en realidad es película ahora, ¿no? Que en realidad es un libro, esta trilogía de las 50 sombras de Grey, ¿no? Donde lo que él buscaba al final es un amor, como él lo llama, el amor vainilla, ¿no? Que la encuentra en su Anastasia, una chica inocente, y que eso es lo que se va buscando. O sea, se sigue buscando de una u otra manera ese amor más inocente, ese amor más cálido, ese amor en el cual el joven se pueda encontrar y se pueda comunicar. Claro, y que no es solamente en la pareja, es también con el país, es con la familia,
es ¿no? como un todo. Con los ¿no? amigos, ¿no? Es como un todo, porque es un país, como tú bien lo decías, un país que a veces lo agrede también, ¿no? En un país que celebramos efeméricamente un 28 de julio de libertad y que seguimos siendo esclavos aún de nuestros propios sentimientos, ¿no? Sentimientos que no los podemos expresar, ¿no? Ahí está la película esta de Mente Intensa, ¿no? O sea, el hecho de cómo se van viendo todas las emociones, cómo se van conjugando, ¿no? Y ese miedos inclusive a tener lo de inteligencia emocional. No fue otro mundo, Gainer lo que nos describe ahí es cómo las emociones en realidad han sido las que siempre nos han dominado y nos han mandado y nos han expresado, ¿no? No tanto la inteligencia de las matemáticas o de la lectura, sino las emociones. Claro. Y a eso no le hemos puesto mucho énfasis. Porque la emoción es la naturaleza humana, pues. Pero no le hemos puesto Y no le hemos énfasis. puesto énfasis, ¿no? O sea, sí. Hemos visto las emociones como debilidades Así más que es, nada, ¿no? así es. Sobre todo en el hombre. Y el importante es reconocer que las emociones tienen su función y tienen su importancia, ¿no? Tanto la tristeza, el miedo, la bronca, la cólera, la indignación, el amor, todo ello, tienen una función. Tienen ¿no? funciones que no se les ve, ¿no? O sea, como bien decías tú a veces, la debilidad en el hombre, ¿no? No debes llorar. Eso ha seguido y sigue persistiendo hasta ahora, ¿no? Las canciones no han expresado más que los temores, ¿no? O sea, ciertamente, ¿no? Mi hijo nació varón, o sea, esa música, esa salsa o el hecho de, ¿no? Simón, Simón, o inclusive ese grito de a quién le importa lo que yo viva, ¿no? A quién le importa lo que yo sienta, ¿no? Así soy yo. Es el grito juvenil de estoy expresando, pero que no me entienden, entonces ¿a quién le importa, ¿no? ¿A quién le importa? Soy soltera y hago lo que quiero. Soy soltera, lo que quiero. Sí. Pepe, de hecho hay, digamos, varias cosas más que para seguir explorando sobre el mundo subjetivo de los jóvenes porque es tan amplio, ¿no? Pero creo que, de hecho, hay una tarea para seguir ahí explorando, seguir atendiendo, seguir abriendo los puentes para acercarnos y para dialogar eso que se ha perdido, ¿no? Entonces, un poco agradecerte, Pepe, por tus reflexiones, por tus aportes a este programa. De hecho, los jóvenes van a tener otras claves para entender qué está pasando en su día a día. Yo espero que sí, sobre todo que nuestras iglesias aprendan que no es todo lo doctrinal lo que debe ser, sino deben abrir al mundo del joven un mundo donde puedan también ellos expresar sus emociones, ¿no? Sin llegar a ser grupos terapéuticos, sino en realidad que puedan encontrar que la iglesia les abre espacios a ellos de expresar y de vivir sus emociones y que estas emociones los llevan en realidad a encontrar ese amor de Dios que pueda ser expresado luego en una manera de lo que el Papa le llamaba hacer bulla, ¿no? Ese hacer bulla que es hacer un mundo mejor, un mundo ideal, un mundo lo que nos pide la Laudato Si, volvernos a reencontrar con nuestra naturaleza, ¿no? No solamente la naturaleza que vemos verde o la naturaleza muerta, sino con la naturaleza humana también que la hemos perdido, ¿no? De hecho, hay un reto para la Iglesia y las demás organizaciones que tiene que ver, digamos, con el desarrollo del ser humano. Gracias, Pepe, por la conversación del día de hoy.